entonces sí me voy a levantar este día. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día jueves 29 de septiembre de 2016. Estamos en la recta final de Ciudadanía Contrastante, que es la última fase de nuestro mes de Ciudadano Saludable. Estamos estudiando 7 parábolas de la fe cristiana. Primera los Corintios 1, 17 al 31 nos da estas 7 paradojas. Los judíos consideraban las señales como manifestaciones de poder, pero nuestro Señor, aunque hizo señales donde mostró su poder, nunca sucumbió ante la tentación de atraer a los seres humanos por medio del sensacionalismo. Este es uno de los problemas del cristianismo contaminado de humanismo de nuestros días. Enfatiza las señales, las manifestaciones sensacionalistas y algunos fenómenos psicosomáticos a los que llaman milagros. Y de pronto hay gente que cree más en esas cosas que en Dios y en su Evangelio. Muchos creyentes superficiales viven apasionados del poder, anhelan tener poderes espirituales, le llaman autoridad y creen que con declarar cosas las pueden convertir en realidad. Algunos hasta se atreven a demandarle a Dios a que haga lo que ellos quieren. Olvidan que somos simples criaturas y debemos pedir a Dios, debemos suplicarle y decir como el mismo Señor Jesucristo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Mateo 26:39. Por eso han surgido por todas partes empresas religiosas que crean espectáculos para entretener, para satisfacer el morbo y para dar falsas esperanzas, y tristemente confunden a muchos, condenándoles a la inconversión al predicarles un evangelio mutilado, incompleto, es decir, y por lo tanto falso, pirata. Pablo habló de eso cuando dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 6 a 8. Y la palabra anatema es una palabra muy fuerte, es casi una grosería. Sea maldito, sea cortado, sea mutilado. Es la idea, dice Pablo, para cualquiera que predica un evangelio que no es el evangelio original de Jesucristo. En el siguiente pasaje, Pablo nos habla de una paradoja más que tiene que ver con estas cosas. La quinta paradoja, el poder de la debilidad. Dice el texto: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso es 1 Corintios 1, 22 al 25. No hay nada ni nadie más poderoso que el Señor Dios. Él es el creador, el sustentador del universo y se hizo hombre en la persona de Jesús. Sin embargo, Pablo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gálatas 2, 6 al 8. Nos habla de este Dios todopoderoso que se hizo hombre, se empequeñeció, se hizo un débil humano para salvarnos. Estamos de acuerdo en lo siguiente: el Señor pudo haber evitado que Juan el Bautista fuera degollado. Era su primo, por cierto, y además su precursor. Juan el Bautista iba predicando antes que Jesús, anunciando que él venía. Y fue asesinado Juan el Bautista por Herodes, cuando Juan el Bautista posiblemente tenía entre 30 y 32 años. El Señor Jesús pudo haber evitado que fuera degollado. Pudo haber desaparecido, destruido y o pulverizado a Herodes y al mismo Pilato también. Pudo haber conquistado el Imperio Romano con un chasquido de sus dedos y pudo haber oficializado el cristianismo, hacerlo obligatorio para todos los habitantes del imperio. Pudo incluso el Señor Jesús haber evitado que lo crucificaran. Si hubiera hecho eso, nadie hubiera dudado de su poder. Sin embargo,
Veamos lo que hizo y dijo a quienes le hablaron de hacer señales, como las que hemos mencionado antes, de llevar a cabo manifestaciones claras de su poder. Por ejemplo, reprendió al diablo cuando éste le instaba a realizar una gran señal para impresionar a los seres humanos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Mateo 4, 5 al 7. El diablo le daba al Señor una idea: conquista la raza humana con un milagro, tírate del pináculo, te cachan los ángeles. ¿Quién no va a creer en ti con eso? Pero sabía Jesús que si la gente creía en él por eso, de verdad no estaba creyendo como él quería que creyeran. Reprendió a los que le pidieron una señal. Por ejemplo, dice la palabra: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí que más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Eso está en Mateo 12, 39 al 41. Y les habló de la señal de su muerte y su sepultura. La señal de Jonás es eso. Jonás estuvo sepultado en un pez 3 días y el Señor estuvo sepultado en la tierra 3 días. Nunca se confió el Señor Jesús de los creyentes que creyeron en Él por los portentos que hacía. Miren cómo dice la palabra. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Juan 2, 23 al 25. Aún en la cruz le fue pedida una señal. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, le decían. Eso está en Mateo 27, 42. ¿Qué poder puede tener alguien que muere crucificado? ¿Qué tanta fuerza puede tener alguien que es llevado ante Herodes y Pilatos y no es capaz de realizar ningún milagro para que le crean o le liberen? ¿Dónde está la autoridad de alguien que es puesto en una cruz y no desciende de ella como se le solicita? La respuesta a estas preguntas no es algo que pueda medirse matemáticamente o describirse con exactitud. Es algo que solo puede vivirse en la dimensión de la fe, porque tiene que ver con nuestra vida. Nosotros, los cristianos, usted y yo, si somos cristianos, cada uno somos la respuesta a esta pregunta. Somos la muestra del más grande poder que haya jamás existido sobre la tierra. Nos perdonó, nos salvó, nos transformó, nos dio sentido y propósito de vida. Hizo con nosotros lo que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, lo que ninguna medicina, lo que ninguna religión puede hacer. Nos salvó y nos cambió la vida. Su cruz puede parecer una escena de debilidad humana, pero de ella emana el único poder que puede rescatarnos, el más grande poder, de hecho. Los que le injuriaban ante la cruz decían: bájate de la cruz para que creamos en ti. Nosotros debemos creer en él porque no se bajó de la cruz. En su debilidad nos dio poder para ser salvos. En nuestra debilidad nos hace fuertes. Vivamos la paradoja del poder de la debilidad y experimentémoslo en nuestra propia vida. Porque en su debilidad, en su sencillez, en su humillación, Él desató el más grande poder, el poder de la salvación para todos nosotros. Espero que esto sea útil para usted, que tenga sentido y que le bendiga y que sea como semilla de vida eterna en su corazón. Y me gustaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. Dios le bendiga.